la tarde, fin de semana. Gracias por seguir con nosotros en la tarde, fin de semana. A esta hora voy a saludar a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, porque voy a retomar el tema de lo que fue esta mediación de UNASUR este viernes en Caracas por esta crisis política que sin duda enfrenta el país. Una buena tarde, embajador, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Carlos Eduardo, muchas gracias por llamarme. Lo primero, ¿cómo evalúa esta mediación de UNASUR en este conflicto político que vive Venezuela actualmente? La mediación es un término mal utilizado en este caso, porque un mediador es cuando es imparcial, que merece la confianza de dos partes que tienen un conflicto, una discusión. En este caso no hubo mediación. En este caso es el segundo intento de UNASUR de complicidad, de acomodo, de apoyo al régimen de Maduro. Lo más triste es ver a un país como Colombia, un país de leyes, con una tradición democrática extraordinaria, ver a Brasil, que tiene también una larga historia en defensa de los derechos humanos, y ver a Ecuador en cierta medida también, pero sobre todo ver que el famoso mediador es un hombre que América Latina conoce perfectamente cómo llega a la presidencia de Colombia, y esto hace evidentemente una incapacidad absoluta de mediar. Fíjate una cosa, cabrón, lo primero que dijo al llegar a Caracas fue: hemos recibido los indicios, las evidencias de los delitos cometidos contra el gobierno. Un hombre que ni siquiera, admite como evidencia toda la fantasía sin ni siquiera haberlas visto. Embajador, ¿qué tiene que pasar para que la ONU mire la situación de Venezuela y sobre todo, por ejemplo, atienda las denuncias por violaciones a los derechos humanos, persecución, además, que hace casi que a diario la oposición en Venezuela? Bueno, por lo pronto, lo que nos ha hecho el señor Samper, pero no es Samper solo, porque Samper actuó como vocero de la canciller de Colombia, del canciller de Brasil y canciller de Ecuador, y dijo cosas como esta. Hemos venido a ver los recientes episodios judiciales. Imagínate, él está diciendo al mundo que episodios es que hubieran asesinado a un muchacho de 14 años, semana pasada, episodios es secuestrar con violencia nada menos que al alcalde de la capital de la República de Venezuela, episodio de tener preso a Leopoldo López por un año, episodio de la muerte de los jóvenes. O sea, este señor y UNASUR, con estos tres cancilleres, están tratando de deformar, de crear una imagen distinta a la realidad venezolana en el exterior. Eso hace, por supuesto, más difícil a organismos como las Naciones Unidas. Y amado Carlos Eduardo, anteayer, el príncipe Said al-Raís, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra, condenó el comportamiento de Venezuela y dijo: me preocupa el uso de las armas letales para controlar manifestaciones. Ya antes había señalado lo de la urgencia de liberar a Leopoldo López. Venezuela está en la mira de los organismos serios. Evidentemente UNASUR no es para nada serio, es realmente un club de amigos que se prestan a esta complicidad con un régimen más dictatorial que es en América Latina, más corrupto y más incompetente que es el del señor Maduro. Señor Arria, la comunidad internacional jugó sin duda un papel importante en Chile. La presión de gobiernos democráticos, pues en aquel momento dieron que se dieran elecciones en Chile, pues libres, transparentes, y Pinochet salió del poder. Pero ¿por qué en el caso de Venezuela otros gobiernos, la región, pues mira a otro lado y dice: es que no, debemos respetar la soberanía venezolana? Que es otra cosa. El petróleo venezolano ha influido muchísimo en el comportamiento. Es terrible ver que países como Colombia, por ejemplo, o Brasil, tengan que arrodillarse primero ante Chávez y ahora ante Maduro. Yo entiendo que países pequeños del Caribe, sin recursos naturales y casi sin recursos económicos, tuviesen que arrodillarse ante Venezuela en estas operaciones de Petrocaribe. Pero caramba, por Dios, Brasil, Chile, Colombia, eso es la vergüenza. En el caso de Chile, Carlos Eduardo, Venezuela, y yo formaba parte de ese gobierno, jugamos un papel muy importante en apoyar el rescate de la democracia y de la libertad de los chilenos. Entre otros casos, creo, a mí me tocó negociar la liberación de Orlando Letelier, que luego fue asesinado por la gente de Pinochet. Y así tuve a 5 de los ministros de Allende trabajando conmigo cuando era gobernador de Caracas. Los chilenos tienen una pésima memoria. No han levantado un dedo de apoyo en solidaridad al rescate de la libertad, al abuso de los derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela, a pesar de que está un gobierno socialista y eran casi todos socialistas los que nosotros
asistimos en Venezuela sin ser nosotros socialistas, sino simplemente atendiendo una política de derechos humanos. Embajador, también Estados Unidos se hace pues la mirada a otro lado cuando se trata de Venezuela, sobre todo por las tensas relaciones que tiene. Efectivamente, Carlos Eduardo, ha sido una pena, hasta que recientemente 2 congresantes y 2 senadores norteamericanos, uno Marco Rubio, el senador Menéndez, y la Rosa Littén de Florida, tomaron la causa de Venezuela, obligaron realmente a la Casa Blanca a que se le impusieran sanciones a un grupo de jerarcas civiles y militares de Venezuela asociados a la política de violación de derechos humanos y muchos de ellos al tráfico de drogas. Sin embargo, todavía la Casa Blanca no acaba de aplicar las sanciones completas, que son sanciones financieras, a todos aquellos que hacen posible la sustentación del régimen de Maduro. Es Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Por supuesto, muy agradecido que haya aceptado la invitación al programa, embajador. Muchas gracias, Carlos. Un placer. La tarde, fin de semana.